Hola y bienvenidos a la sesión número 14 de Aprendiendo Swift con el equipo del iOS Development Lab y UP Panteras Coding. En la sesión de hoy vamos a ver un poco más sobre arreglos y cómo podemos implementar ciclos en ellos. Y bueno, yo digo que comencemos como siempre con un repaso de lo que vimos la sesión pasada. Entonces vayamos a abrir Xcode y como siempre pueden utilizar el que ya tenían hecho o usar un nuevo playground. De nuevo yo lo voy a crear desde cero. Vamos a verificar que está en iOS y en blanco, como ya seguramente se lo saben de memoria. Y vamos a poner el nombre que queramos. Swift 14. Ahí está. Vamos a crearlo. Voy a borrar ahorita este texto. Voy a ponerlo en pantalla completa. Y voy a hacer más grande el texto. Y nada más vamos a verificar que sí esté corriendo siempre. Y perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con un repaso. Y bueno, ¿qué vimos la sesión pasada? La sesión pasada vimos que era un arreglo y cómo lo podemos implementar en la programación. Entonces, ¿qué quedamos que era un arreglo? Un arreglo habíamos acordado que era un conjunto de datos o una lista donde yo podía ir agregando elementos del mismo tipo. Pusimos el ejemplo de una lista de estudiantes donde el profesor toma asistencia, o también una lista de mascotas. Y bueno, básicamente recordemos que solo podemos tener un tipo de dato específico en cada arreglo. Es decir, si un arreglo solo guarda elementos de cadenas de texto, entonces solo vamos a poder poner cadenas de texto. Si estamos guardando números, solo podemos guardar números, ¿correcto? Entonces, pongamos otro ejemplo. Vamos a poner tres constantes. Bueno, vamos a poner dos constantes ahorita. Vamos a poner let consola 1. Vamos a poner que tengo el switch. Puse Swift. El switch. Let consola 2. Tengo un Xbox. ¿Correcto? Y si yo quiero tener una lista de cuáles son las consolas que yo tengo, entonces vamos a crear un arreglo. Vamos a poner var porque vamos a agregarle un elemento. Vamos a poner var mis consolas igual. Bueno, antes que nada vamos a poner el tipo de dato para que quede un poco más claro. Recuerden que poner el tipo de dato siempre es una buena práctica. ¿Qué voy a almacenar aquí? Vamos a guardar nombres de consolas. En este caso es una cadena de texto. Entonces vamos a poner un string. ¿Correcto? Ya tenemos eso. Y ahora sí lo vamos a igualar con corchetes, no se nos olvide, a los elementos que queremos tener en la lista. Entonces vamos a ir escribiendo, me va a aparecer ahí consola 1 y consola 2. Vamos a picar enter en consola 1 y no olvidemos que tenemos que separar los elementos de un arreglo por medio de una coma. Entonces vamos a poner consola 1, consola 2, de tal manera que si aquí me voy al sidebar derecho, me va a aparecer que esta lista o este arreglo ya tiene dos elementos, siendo un switch y un Xbox, ¿correcto? Y también habíamos acordado que nosotros podemos agregar elementos a un arreglo. En este caso podemos simplemente llamar al arreglo. Simplemente voy a poner su nombre, mis consolas, punto. Y recordemos que cuando yo pongo punto a alguna variable o algún tipo de dato, me van a aparecer todos sus atributos y propiedades. Y habíamos acordado que si nosotros queremos agregar un nuevo elemento, aquí ya me va a aparecer la opción .append, un nuevo elemento de tipo string. ¿Por qué de tipo string? Porque fue lo que declaramos acá arriba. Entonces vamos a poner ok, .append, nuevo elemento. ¿Y qué queremos poner? Supongamos que se me había olvidado que tenía un GameCube. Entonces vamos a poner GameCube. Y si simplemente llamo a mis consolas para que lo veamos del lado derecho, aquí mis consolas me va a aparecer justamente el elemento que agregué, que fue el GameCube. O de la misma forma, se me olvidó que yo también tenía un Wii. Entonces simplemente pongo Wii y ya se está agregando al final del arreglo. De igual forma vamos a llamar simplemente a mis consolas para que lo veamos del lado derecho. Y bueno, más bien aquí ya me aparece de tanto cuando yo agrego el elemento o cuando llamo al arreglo como tal. Y también habíamos visto el tema de los índices o la posición que tiene cada elemento en un arreglo o en una lista.
habíamos acordado que la posición que representa la computadora es nuestra posición menos un número, menos 1, ¿correcto? Es decir, la consola 1 para nosotros está en la posición número 1, pero para la computadora está en la posición 0. Recordemos que los índices en la computadora empiezan en 0 y ya se van aumentando de un 1. Es decir, este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Y simplemente yo como llamo a esos elementos en específico. Ahorita simplemente voy a poner un print para que lo veamos en consola. Y vamos a poner el nombre del arreglo, mis consolas. Y para acceder a un elemento vamos a poner corchetes después del nombre. Y adentro vamos a poner el índice. Podemos poner... Si queremos poner consola 1, están de acuerdo que yo debería poner el primer elemento. Y si yo persona lo veo, voy a decir, ok, voy a poner 1. Pero recordemos que el 1 en la computadora es este elemento. ¿Por qué? Porque empieza en 0. Entonces simplemente al valor que nosotros vemos visualmente le vamos a restar 1. Entonces esto es lo que yo puse y esto es lo que le resto. Para que la computadora me muestre el elemento primero que queremos visualizar. De tal forma, voy a poner de nuevo mis consolas. Y aquí adentro voy a poner que me regrese el segundo elemento para mí. Quiero que me regrese Xbox. Entonces voy a poner 1. ¿Por qué? Porque recordemos que empieza en 0 este elemento. Yo aquí bien pude haber escrito 0 sin ningún problema. Entonces podemos ya poner 0, 1, 2 y 3. Y ya tenemos todos los elementos del arreglo, siendo el Switch, el Xbox, el GameCube y el Wii. También otro ejemplo que podríamos tener en cuanto a listas podría ser una lista de compras. ¿Correcto? Yo puedo tener una variable que se llame lista de compras. Y quiero que sea un arreglo de tipo que almacene de strings. Y digamos que primero quiero comprar fruta. Después debo de comprar verdura. Después debo de comprar agua, no sé, lo que sea. Pero la idea es que nosotros vamos a visualizar esto como una lista de compras. Es decir, no sé, falta harina, falta jugo y así sucesivamente. Y digamos que ya estás en el súper, estás comprando y dices, se me olvidó agregar algo a la lista. Simplemente debemos de llamar a la lista de compras. Vamos a agregarle un elemento con la función append. ¿Y qué elemento queremos agregar? No sé, digamos que queremos agregar unas sabritas. Y ya de este lado podemos ver que inicialmente la lista de compras solo tenía fruta, verdura, harina y jugo. Y ya que agrego este elemento al arreglo, me va a poder visualizar el elemento que acabamos de agregar. En este caso, fruta, verdura, harina, jugo y unas sabritas. Correcto. Entonces, yo espero que ya haya quedado un poco más claro el tema de los arreglos y el cómo accedemos a ellos. No se nos olvide que los arreglos empiezan en el índice 0 y así sucesivamente. Entonces la posición 1 para nosotros es la posición 0 para la computadora. Entonces ya podemos pasar al tema de hoy, que van a ser ciclos con arreglos. Ok, ¿a qué me refiero con un ciclo en un arreglo? Primero, recordemos que es un ciclo. Un ciclo habíamos acordado que era una forma en la que yo podía repetir código en el número de veces y yo le tenía que especificar cuántas veces quería que se ejecutara un código, ¿no? Y habíamos acordado que había dos o tres diferentes ciclos. Ahorita simplemente vamos a utilizar el for. Entonces, recordemos que el ciclo me va a poner for. Aquí me va a poner una variable, pues lo podemos ver así, una variable, o vamos a poner el nombre que queramos. No sé, número. Vamos a poner in, la palabra reservada in, y justamente después de ello vamos a poner el rango contable que queremos
que se ejecute, es decir, desde dónde hasta dónde, de qué número a qué número. Entonces simplemente tenemos que poner que queremos que vaya desde 1 hasta 5 y abro llaves. Y si yo imprimo número, me va a imprimir 5 veces el número en la secuencia. Va a decir, ok, número al principio vale 1, después de que se cumple, número vale 2, número vale 3, número vale 4 y número vale 5. ¿Correcto? Y esto me permite, pues, almacenar el dato que vamos, en el ciclo en el que vamos, en una variable. Les digo, veámoslo ahorita como una variable. Y la puedo imprimir. Pero también recordemos que este identificador o esta variable solo existe adentro del ciclo. O sea, yo no puedo llamar aquí e imprimir número. ¿Por qué? Porque número no existe afuera del for, solo existe aquí adentro. Entonces sí hay que tener mucho ojo de que cuando nosotros tenemos este identificador, solo lo podemos utilizar adentro de donde lo llamamos, ¿correcto? Perfecto. Entonces, ahora, tal si nosotros queremos que un arreglo me imprima primero este elemento, después me imprima este elemento, después me imprima este elemento y después me imprima este elemento. Nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Primero tenemos dos formas, de nuevo. Una un poco más sencilla y otra un poco más talachosa. De hecho es lo mismo, pero es simplemente más sencillo de escribir. Ahorita, si yo les digo que con los conocimientos que tenemos ahorita quiero que me impriman estos elementos, ¿qué es lo que harían primero? Ok, primero, ¿están de acuerdo que estos números parecen ser como índices, correcto? O sea, yo puedo aquí poner un 0 y ya me va a empezar el arreglo en 0 y me va a mandar hasta el 5. Y primero tenemos que ver cuántos elementos tiene lista de compras. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5. Pero recordemos que el quinto elemento tiene el índice 4. Entonces podríamos decir que un arreglo vaya en el índice de 0 a 4. Aquí tengo índice y ya me imprime 0, 1, 2, 3, 4. Y están de acuerdo que esto se parece muchísimo a esta parte del código, donde simplemente llamo al arreglo y accedo al elemento en la posición tal. ¿Cuál es la posición que vamos a poner? Vamos a poner índice, ¿correcto? Entonces simplemente vamos a poner un print, vamos a poner que me imprima una lista de compras y si yo aquí quiero que me imprima el índice o la posición, ¿qué elemento tengo que poner? De nuevo, ¿están de acuerdo que esta variable toma el valor de cada posición? Desde 0, después toma 1, después toma 2, después toma 3, después toma 4. Entonces, ¿están de acuerdo que yo podría poner ahí ese valor de índice? Y aquí abajo en consola ya me va a aparecer fruta, verdura, harina, jugo y sabritas. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a este ciclo for que se ejecute 5 veces y quiero que de esas 5 veces quiero utilizar el número de repetición en el que estamos para acceder al elemento en ese específico momento. Y bueno, esa es como la forma complicada, por así decirlo. Y bueno, pues obviamente hay otra forma un poco más sencilla. Y bueno, esa versión más sencilla la veremos la siguiente sesión, porque ahorita se nos acabó el tiempo. Pero la siguiente sesión vamos a empezar justo donde terminamos esta. Entonces nos vemos hasta la próxima.